Buenos días, mi querida audiencia. Aquí de nuevo con ustedes con las noticias más responsables y relevantes del país y del mundo. 21 de abril. Los precios del barril de petróleo bajan a niveles históricos. El barril de petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate, cayó hoy a precios negativos, menos $37,63 por barril. Un hecho histórico provocado por otro máximo histórico relacionado al almacenamiento saturado y la baja demanda ante la pandemia del coronavirus. Hoy se cerraron los contratos para el petróleo que se entrega en mayo y al tener baja demanda, los vendedores hubieran tenido que recurrir al almacenamiento no tradicional en lugares mucho más caros. Esto los obligó a pagar a sus compradores por el crudo y mantener los pozos abiertos y funcionando. Beni registra 2 casos de coronavirus y 34 nuevos casos en el país. Bolivia. El departamento de Beni reportó este lunes 20 de abril sus primeros 2 casos positivos de coronavirus. Así lo había confirmado esta noche el jefe nacional de epidemiología, Virgilio Prieto. Además, dijo que hoy se han registrado 34 nuevos contagios en el país, elevando a 598 la cifra de personas afectadas con el virus, de las cuales 34 personas perdieron sus vidas. Según el reporte diario que brinda la autoridad en salud, los nuevos casos positivos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 27 en Santa Cruz, 4 en Oruro, 2 en Beni, 1 en La Paz. Además, se confirmó el deceso de una persona de 51 años en el departamento de Cochabamba. Diputados del MAS aprueban ley que sanciona a Fuerzas Armadas y Policía. La Paz, Bolivia. En una sesión inusual presencial y virtual, la mayoría del movimiento al socialismo MAS aprobó en su estación en detalle el proyecto de ley que coadyuva a regular la emergencia por la COVID-19 y que mantiene juicios ordinarios a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía por acciones contra los derechos humanos. Asambleístas sostienen que durante este periodo de cuarentena se cometen excesos contra diferentes sectores de la sociedad. Gobierno estudia medidas para cubrir desfase presupuestario. La Paz, Bolivia. Tras conocerse la drástica caída del precio del barril de petróleo a niveles históricos nunca antes registrados, afectando la economía mundial, el gobierno anunció que estudiará las medidas a aplicar para cubrir el desfase presupuestario ocasionado. Vamos a trabajar en todo lo que es cubrir estos desfases que se están presentando y lo haremos mediante normas, créditos y algunas medidas que permitan en el mediano plazo equilibrar el tema de presupuesto, aseguró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, en conferencia de prensa. Percy Fernández sufre de dengue y rechaza especulaciones. Santa Cruz, Bolivia. El secretario de Comunicación del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Ezequiel Serres, informó que el alcalde Percy Fernández, quien se encuentra con licencia indefinida por motivos de salud desde el pasado 2 de abril, sufre de un cuadro de dengue, por lo que desmintió a algunas publicaciones en redes sociales que se hacían referencia al fallecimiento del burgomaestre de 81 años. Sabemos que tiene un cuadro de dengue y desde el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a nuestro alcalde, ingeniero Percy Fernández, le deseamos toda la fuerza y esa energía para recuperarse, dijo Serres. Viajes al interior del país para bolivianos varados. La Paz, Bolivia. Hoy se aprobó el Decreto Supremo 4222 que permitirá el retorno de ciudadanos varados por la cuarentena en el territorio nacional a los lugares donde viven. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, explicó que el objetivo de esta medida, que rige desde mañana hasta el 27 de abril, es trasladar gradualmente con seguridad y control a estas personas.
El interesado debe realizar su solicitud al municipio más cercano. Diarios de Bolivia al filo del colapso y gestión de la ANP. Respuesta. Bolivia. Los diarios bolivianos representados por la Asociación Nacional de la Prensa alertaron de un colapso financiero en pocas semanas y esperan una respuesta oficial de la presidenta Yanine Áñez, a quien remitieron una carta el pasado lunes 6 de abril. La comunicación firmada por el presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, describe un estado de fragilidad económica generada por la asfixia financiera impuesta por el gobierno anterior, agravada por la crisis política de octubre y noviembre y ahora como efecto de la emergencia sanitaria. Pasamos a noticias internacionales. Brasil alcanza las 2.575 muertes y supera los 40.000 casos. Brasil registró ayer 2.575 fallecimientos, mientras los casos confirmados ya llegan a 40.581, informó hoy el Ministerio de Salud. El nuevo número de muertes causadas por el coronavirus supone una escalada de un 4,58% en las últimas 24 horas. El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, continúa como la región con el mayor número de casos en todo el país, al reportar 1.037 muertes y 14.580 personas contagiadas, seguido de Río de Janeiro con 422 fallecidos y 4.899 casos. Nicaragua reanuda las clases en medio de la pandemia. Nicaragua. Las clases en las escuelas públicas en la modalidad de primaria y secundaria, así como en las universidades estatales, se reanudaron hoy después de las largas vacaciones por la Semana Santa y en medio de la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado la vida de 2 personas en el país. Los estudiantes regresaron a las aulas y la mayoría de ellos lo hicieron sin medios de protección como mascarillas o guantes, según constató EFE. El asesor presidencial en temas de educación, Salvador Vanegas, dijo a medios oficiales que en los colegios públicos activaron los protocolos del Ministerio de Salud relacionados con las medidas de prevención ante el COVID-19, entre ellos el lavado de manos. Hombre disfrazado de policía mata a 16 personas en Canadá. Toronto. Un hombre disfrazado de policía aterrorizó durante 12 horas la provincia canadiense de Nueva Escocia, baleó a la gente en sus casas y desató incendios dejando 16 muertos, el ataque más letal de este tipo en la historia de Canadá, según el último balance reportado por las autoridades. Las autoridades dijeron que el presunto agresor, identificado como Gabriel Wardman de 51 años, que aparentemente trabajaba como fabricante de prótesis, también murió. La policía no proporcionó un móvil para los asesinatos. Hoy es un día devastador para la Nueva Escocia y permanecerá grabado en la mente de muchos en los años venideros, dijo el domingo visiblemente conmocionado Berger Mann, comisionado asistente de la Real Policía Montada de Canadá. México vivió su día más violento del año en plena cuarentena por COVID-19. Ciudad de México. México registró ayer su día más violento en lo que va del año al contabilizar 105 víctimas de asesinato en medio de la cuarentena sugerida por el gobierno para combatir la propagación del nuevo coronavirus, según datos oficiales preliminares difundidos este lunes. La cifra rebasa los 104 casos registrados por la Secretaría de Seguridad el 4 de abril pasado. Estamos atendiendo el tema de coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia matutina. Hotel de La Paz recibe a primeros pacientes con coronavirus. Bolivia. Las 319 habitaciones del Hotel Real Plaza están listas para recibir a los pacientes con síntomas de coronavirus y las autoridades del municipio explicaron las normas que se aplicarán en la atención.
Las personas que estarán internadas en este hospital, no tendrán acceso a las áreas comunes del mismo. Tampoco podrán recibir visitas de las familias. Los pacientes que ingresen estarán totalmente aislados y solo tendrán atención médica. La facilidad tendrá servicio de internet que dispuso el municipio de La Paz. Los pacientes remitidos a este nosocomio hotel podrán comunicarse con sus familias. Amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Mil gracias por su audiencia. Un beso y por favor cuídense. Hasta mañana.